con alegría. ¿Quién quiere recibir palabra del Señor hoy? Contentos, alegres. Hoy es el día que el Señor nos ha regalado. Hoy es un domingo más. ¿Cuántos quisieran hoy poder estar en una iglesia? Y no pueden por X o de razón. Amén. Y nosotros estamos en la presencia de Dios. Él nos ha regalado una bendición grande hoy. Amén. La palabra de hoy es más una respuesta a una pregunta que me hicieron. Un día estos me preguntaron, ¿dónde está Cristo y qué está haciendo? Así se llama la palabra. ¿Dónde está Cristo y qué está haciendo? Déjame un segundito porque dejé algo por aquí muy importante. Primeramente, antes de decirles dónde está Cristo y qué está haciendo, les voy a decir dónde no está Cristo. Cristo no está en cuatro paredes. Cristo no está sujeto a una iglesia o a un templo. Cristo no está en el murmurador. Cristo no está en el chismoso. Cristo no está en el que anda buscando contienda. Cristo no está en el que anda buscando la oportunidad de hacerle mal a nadie. Cristo no está en el que dice una cosa aquí y dice otra aquí para congraciarse con los demás. Cristo no está en el que tiene un corazón lleno de avaricia o de codicia. En todos estos lugares no está Cristo. Amén. Amén. Qué tremendo. Ahora sí vamos a ver dónde sí puede estar Cristo. La Biblia no nos deja como oscuras en cuanto a lo que Cristo vino a hacer en la tierra, pero tampoco en lo que fue a hacer al cielo. La Biblia nos dio revelación de las cosas que Cristo estaba haciendo. Las Escrituras enfatizan dos aspectos principales del ministerio de Cristo. El primero, su sacrificio expiatorio y sustitutivo por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Su sacrificio pagando mis pecados, pagando mis deudas y tomando mi lugar. El primero. Y el segundo, su obra intercesora en los cielos. Amén. Entonces la Biblia nos está hablando de esos dos puntos. Primero, lo que vino a hacer a la tierra, y segundo, lo que está haciendo allá en el cielo. En Juan 19:30 dice ahí, dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra nos dice que Cristo dijo, consumado es. Eso es el grito de victoria de Cristo para con su obra. Amén. Uno puede decir, fue que lo dijo en un momento de debilidad, ya cansado. Pero eso fue un grito de victoria de Cristo, donde dijo, consumado es. Esa palabra, consumado es, significa en el hebreo, tetelestai, perdón. Esa palabra, tetelestai, significa tres cosas. Una, acabé mi trabajo. Podemos traducirlo de tres formas. La primera, acabé mi trabajo. Eso decía un hijo cuando el padre lo mandaba a hacer un trabajo o cualquier actividad y el hijo terminaba, le decía tetelestai. Quería decir, papá, he terminado lo que me enviaste a hacer. Cristo, cuando dijo tetelestai, cuando dijo consumado es, está diciéndole al Padre, Padre, he terminado lo que me mandaste a hacer. La segunda sería, pagué la deuda. Cuando alguien tenía una deuda en un banco y ya terminaba y ya iba con sus últimos 5,000 pesitos a cancelar, en el banco le ponían un sello sobre la última factura que decía tetelestai. Usted no le debe nada al banco. Usted no debe absolutamente nada aquí. Cuando Cristo dijo, consumado es, está diciendo, usted no debe nada. Su facturita ya quedó en cero. Amén. Vea qué bonito. Y la tercera es una posesión de la propiedad. ¿Me estoy dando a entender hasta ahorita? Amén. Posesión de la propiedad. Cuando alguien compraba una propiedad y la cancelaba todo, en la escritura, digámoslo así, se le ponía un sello que decía tetelestai. Esta propiedad es enteramente suya. Usted no se la debe a nadie. Esto que usted tiene, por esto, por lo cual usted pagó, nadie se lo puede quitar, nadie le puede pedir nada porque es suyo. Usted lo canceló. Entonces, con su muerte en la cruz, Cristo cumplió su misión de ser nuestro
defensor. Él pagó por mí. Amén. Él hizo la obra que el Padre le dio. Amén. Y también nos dio el título de propiedad para la vida eterna, para el lugar allá donde nosotros vamos a ir a morar. Cuando Él dijo, consumado es, Él en ese momento nos está entregando todo terminado, todo acabado, todo limpio, en cero deudas. Usted está entrando, mire, limpio de deudas al cielo. Amén. Eso es lo que Cristo está diciendo. Pero ahora vamos a ver una cosa. ¿Cómo pagó Cristo? Porque todo es muy bonito y hasta ahora estamos hablando muy bonito. La palabra me dice en Hebreos, ahí en Hebreos 10:11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Brincamos ahí al 10:12, pero Cristo dice, ahí viene lo bueno, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Habiendo, dice, ofrecido una vez y para siempre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Los sacerdotes antes tenían que estar cada rato pagando sacrificios, haciendo sacrificios, haciendo sacrificios. Cristo no, Cristo pagó una sola vez y para siempre. No hace falta ninguna otra. Ok. Y nos está diciendo también ahí que dice que se sentó. ¿Cuándo se sentó Cristo? Lo tenemos ahí en Hebreos 10:13. Perdón, en 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo fue que se sentó? Una vez que hubo efectuado la purificación de nuestros pecados. Hasta que hizo lo que el Padre lo mandó a hacer, a limpiarnos a nosotros, Él se sentó. ¿Y qué se sentó a hacer? Dice ahí, a esperar a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vea qué bonita palabra. El Señor tuvo que hacer varias cosas. Pero antes de todo eso, porque ya hablamos que los sacerdotes llegaban a hacer sacrificios, Cristo también tuvo que hacer algo antes. Antes de sentarse, antes de tener esa autoridad, todo lo que Él vino a hacer por nosotros, dice que hizo algo. Vamos a ver qué fue lo que hizo algo. Y esta palabra, esa pregunta que me hizo este varón, casi toda se le está respondiendo el libro de Hebreos. O sea que leerse el libro de Hebreos es una muy buena idea. Si uno quiere saber lo que Cristo estaba haciendo y lo que Cristo está haciendo y lo que Cristo va a hacer. Amén. Dice ahí en Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, ellos tenían que llegar con algo para ofrecer. Amén. Cristo también, Cristo no era la excepción. Cristo tenía que llegar con algo para hacer ese sacrificio. Ahí está, ¿verdad? Voy adelante. Sí, va uno adelante. Ok. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora sí. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros. Dice aquí, vea lo bonito, sino por su propia sangre. Por la misma sangre de Él, por la sangre de Jesucristo. Con esa sangre fue que Él fue a hacer el sacrificio. Él no necesitaba de chivos, ni de cabritos, ni de nada. Él fue con su propia sangre. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo entró Cristo ahí? Con un sacrificio. ¿Con cuál sacrificio? Uno solo. Con uno solo, que es el de Él. ¿Y qué llevó para ese sacrificio? Su propio cuerpo, su propia sangre. Ahí es donde Él está pagando nuestros pecados. Los sumos sacerdotes, dice, pasaron a través de la tienda exterior del lugar santísimo y ahí rociaban el altar con la sangre de la expiación.
Sangre que cogían de becerros, de cabritos y todos esos, ellos los sacrificaban afuera del lugar santísimo. Pero Cristo, dice, qué bello aquí, pasó una vez por el más amplio y perfecto tabernáculo. Dice, y él fue no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Con su propia sangre, él entró al lugar santísimo del cielo. ¿Para cuándo? Para siempre. Los sacerdotes entraban y tenían que salir, purificarse en el siguiente año, volver a entrar, volver y estar en eso vez tras vez. Cristo no. Cristo llegó, se sacrificó una vez y para siempre. Con su propia sangre, él fue el cordero que se sacrificó y ahora él pudo entrar al lugar santísimo de una vez y para siempre. Amén. Amén. Qué bonito. Ahora sí podemos confiar en alguien. No necesitamos estar llevando palomas, no necesitamos llevar ovejas, no necesitamos nada. Ya alguien pagó. Ya alguien le dijo al Padre, tetelestai, ya todo quedó cancelado. Ya el pueblo no debe nada. Ya Sarai no debe nada. Ya María, ya Carla, ya Hilda, ya Doña Elisa. Nadie debe nada. Ya ellos vienen sin pecados. Porque yo hice un sacrificio sustitutivo por ellos. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo cogí el lugar de Santiago en la cruz. Cuando él tenía que ir a la cruz a que se lo sopapearan, yo dije, no, yo voy a ir por él. Yo voy a ir por toda esa gente que está en el mundo. Yo voy a ir a pagar los pecados. Ahora yo puedo llegar confiadamente y decirle, Señor, yo no le debo nada. Cristo pagó por mí. Amén. Ok, pero Cristo está haciendo varias cosas en el cielo. Porque uno le pregunta a la gente, ¿qué está haciendo Cristo? Intercediendo por mí. ¿Pero qué más? Vamos a ver. Cuando este varón me preguntó eso, me dice, es que yo quiero oír su opinión. Qué pena, pero es que mi opinión cuenta lo que la Biblia me dice a mí que Él está haciendo. La Biblia a mí me dice qué está haciendo Cristo. Y lo primero que me dice es intercediendo y abogando por nosotros. Amén. No sé por qué esto me está mandando ahí. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dice a Jesucristo el justo. Él está abogando por mí, Él está intercediendo. Yo puedo llegar con culpa del pecado, porque todos somos pecadores. Y yo puedo cometer pecados, pero puedo llegar libre. No creamos en las mentiras del diablo. Es que su pecado es tan grande que Dios no lo va a perdonar. Es que usted está muy contaminado. Usted no va a hacer nada con pedirle perdón a Dios, porque usted es muy pecador. Y muchos están en el mundo creyendo eso, porque no conocen esa palabra. Amén. Me perdí. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. Cristo no está intercediendo un ratito. Cristo no se fue, no está en el cielo y dice, bueno, yo voy a ir los primeros 1500 años a interceder por ese pueblo. La palabra me dice que Él está intercediendo por mí siempre. Entonces, el primer punto que me dice que está haciendo Cristo en el cielo es intercediendo y abogando por nosotros. Amén. Vamos a ver. El segundo punto me dice, también está ejerciendo su autoridad sobre los ángeles y potestades. Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo está ejerciendo autoridad sobre los ángeles, sobre las autoridades y sobre las potestades. O sea, no nos imaginemos a un Cristo que está simplemente sentado. Amén.
El tercer punto me dice, está preparando el lugar donde moraremos con Él eternamente. Amén. Dice en Juan 14:1, amén. ¿No me lo está dando? Bueno, leámoslo aquí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo Cristo ahí? Preparando lugar para nosotros. Está intercediendo por nosotros. Está abogando por nosotros. Está ejerciendo autoridad sobre los ángeles y sobre las potestades. Amén. Llevamos 3. El cuarto dice, está preparando su venida. ¿Qué está haciendo además de eso? Preparando su venida. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Él está preparando su venida. Y nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para recibirlo. Amén. ¿Qué estamos haciendo para prepararlo? ¿Nos estamos llenando de religiosidad? ¿Nos estamos llenando de teología? ¿Nos estamos llenando de tanta cosa? ¿O estamos haciendo la voluntad del Padre? Estamos peleando entre unos contra otros en la misma iglesia. Amados, oí un comentario que me partió el alma. Es que esos cristianos, dijeron por ahí, solo hablan de amor. Amado, la palabra clave que me partió el alma no es que solo hablemos de amor. La palabra que me partió el alma es que dice, esos cristianos. Entonces, es una persona que predicaba, es una persona que habla de la voluntad de Dios, es una persona que habla de lo que Cristo le pide a su pueblo. Si nosotros somos esos cristianos, ¿qué es esa persona? ¿En qué cree? ¿Por qué se le llamó cristianos a los primeros cristianos? Porque creían en quién. Eran seguidores de Cristo. Entonces, si yo digo, esos cristianos, quiere decir que yo no soy cristiano. Como una persona que predica de Cristo, como una persona que habla de Cristo, como una persona que se golpea el pecho con los mandamientos de Cristo, diga, es que esos cristianos, no entiendo. O sea, en mi pequeño razonamiento no cabe. Yo les he dicho, trabajamos para el mismo jefe, en diferentes fábricas, pero para el mismo jefe. Ese cristiano es todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Si usted es bautizado, usted es cristiano. Si usted se bautizó, quiere decir que usted reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. No importa en qué denominación, si usted se haya bautizado, ojo, de sana doctrina, porque no me va a salir aquí con un Hare Krishna, no me va a salir aquí con una de esas religiones que tienen una Biblia que solo ellos entienden, y que me va a decir que se bautizó en el nombre de Cristo. La palabra dice, id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Amén. Ok. Después, ¿qué más dice? También dice que Dios es amor. No, pero ¿qué más dice del bautismo? Simplemente eso. Id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay un montón de lugares donde usted lo ponen a hacer un manifiesto de cosas para bautizarse. ¿Qué tiene que ver eso con el bautizo del Señor? Pero igual él confesó que iba a ser seguidor de Cristo. Él confesó que iba a ser seguidor de Cristo. Pero igual él confesó que iba a ser seguidor de Cristo. Amén. Él confesó que iba a ser seguidor de Cristo. Pero igual él confesó que iba a ser seguidor de Cristo. Pero igual él confesó que iba a ser seguidor de Cristo.
entonces se convierte en cristiano. Amén. Ok. Además, está contigo en todo momento. Dice, ya me pasó, yo no sé por qué esto me está pasando. Quitémoslo ahí para no darle. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está Cristo también? En mí. ¿Dónde está Cristo? En mí, en el que hace su voluntad. Empezamos hablando que Cristo no está en el murmurador, que Cristo no está en el que llega a decir una cosa a la pastora Marlene para congraciarse con la pastora Marlene, pero llega después donde Carla a decir otra cosa para congraciarse con Carla y después va donde doña Lisa para... No, eso no es del Señor. Cristo no está en la religiosidad. Tumbas blanquecidas, les decía. Cristo no está en todos esos lados. Cristo está en aquel que le aceptó. Cristo está en el que hace su voluntad. Y yo sé que esa persona que me está viendo está pegando el brinco, porque va a decir, ¿y qué pasó con esto y con aquello? Y en la segunda parte se lo responderemos. Amén. Eso así lo dejamos con la duda para que se tire la segunda prédica. Amén. Cristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Cristo estaba preparando su venida. Cristo está preparando nuestra morada eterna. Cristo está preparando el terreno para que yo llegue delante del Padre, porque dice que está intercediendo y abogando por mí. Cristo está haciendo todas esas cosas. Cristo está ejerciendo autoridad. ¿Sabe dónde está Cristo? En el necesitado. Lo estamos buscando en la religión. Lo estamos buscando en muchos lados, pero no lo estamos buscando donde Cristo dijo que Él estaba. No estamos buscando a Cristo donde realmente tenemos que buscarlo. Nos venimos a encerrar aquí en 4 paredes, nos venimos a oír palabras, pero no estamos buscando a Cristo donde Él dice que está. Vamos a la palabra todos ahí con su Biblia en Mateo 25:35. Busquemos a Cristo donde Él está. Y dice la palabra, buscarlo mientras pueda ser hallado. Cristo está en la obediencia. Cristo está en la humildad. Cristo está en el corazón contrito y humillado. Cristo está en todos esos cambios de actitud. Dice la palabra ahí en Mateo 25:35, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán. ¿Quiénes responderán? Los justos. ¿A quién está hablando? A los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que entregaron su vida, hicieron su voluntad lo mejor que pudieron. Lo mejor que pudieron. Porque Cristo ve su esfuerzo. Dice, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿A dónde está Cristo? En el necesitado, en el enfermo, en el encarcelado, en el hambriento, en toda esa gente está Cristo. Dejemos de buscar a Cristo en la religiosidad. Es que yo soy muy bueno porque yo voy a la iglesia y yo diezmo y yo ofrendo y yo canto muy lindo. Y es que yo sirvo porque yo llego y acomodo todas las sillas y yo soy salvo. Eso es parte de. Es parte de. Tenemos que hacer eso y decir, siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer, eso hice. Queremos una recompensa del reino haciendo nada.
viniendo aquí a llenarnos de palabra, yendo a la iglesia a llenarnos de palabra, pero no buscando a Cristo donde Él realmente está, en el necesitado. ¿Cuántos ven un indigente y se corren de lado? Uf, qué feo huele. Está hambriento. Uy, no. Amados, ahí está Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo ahí? Esperando que usted llegue. ¿Qué está haciendo Cristo? Esperando por usted. Amén. Él está esperando por nosotros. Nosotros hacemos cosas muy buenas aquí. Nosotros nos amamos mucho aquí en la congregación. Amamos mucho a nuestra familia. Pero los que no nos quieren, los que nos desean el mal, los que andan murmurando de nosotros, ¿qué tanto los queremos? Seguimos peleando como iglesias. Es que aquella doctrina está equivocada. Es que si usted no hace esto se va a condenar. Es que si usted no hace aquello se va a condenar. Es que usted tiene que guardar esta fiesta. Es que usted tiene que hacer. Nos preocupamos tanto de pelear entre iglesias que nos olvidamos de hacer la voluntad de Dios. Oí una frase muy bonita que me gustó mucho. Dice, en las iglesias se habla mucho de Cristo, pero no se habla de lo que hablaba Cristo. No se puede hablar de infierno porque la gente se asusta. No se puede hablar de pecado porque la gente se corre. No se puede hablar de sacrificio porque no. Dios no nos trajo a eso. Yo no entiendo si el mismo Cristo que dijo que él se hizo pobre para que yo fuera rico, dijo también, en el mundo muchas aflicciones tendráis, mas de todas ellas me librará el Señor. O sea, van a haber aflicciones. Yo no entiendo esas iglesias que solo hablan de todo muy bonito. ¿Ah? Ese Cristo que habla de amor, de salvación, de todo eso, también dijo que hay un lago de fuego donde el gusano no muere. Hablamos de Cristo, pero no hablamos de lo que Él dijo. No le está gustando a la iglesia moderna, porque la gente se corre. Nosotros tenemos que hacer lo posible por llevar el evangelio de Cristo. Si la iglesia no se une, ¿cómo lo vamos a hacer? Si la iglesia no se une, ¿cómo vamos a hacer que la gente que está fuera de la iglesia venga? Si va a decir, si ni entre ellos se entienden, ¿qué voy a ir a hacer yo ahí? Todos decimos que la iglesia a la que yo pertenezco, la denominación a la que yo pertenezco, es el remanente. Es la única que tiene el dabar, la palabra revelada. Solo nosotros decimos, es que si no lo hace como yo lo digo, entonces no se salva nadie. No es así. Y yo sigo preguntándome, y me preguntaré hasta el final de mis días. Entonces, ¿qué hizo el ladrón diferente? ¿Dónde se equivocó Jesús? En salvarlos, y Él no hizo nada de lo que supuestamente hoy en día hay que hacer para ser salvo. Cristo nos llama a unirnos. Cristo está en la unidad. ¿Dónde está Cristo? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Cristo está en medio de un pueblo unido, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Cristo está en medio de una congregación que le busque de verdad con un corazón contrito y humillado, y que llegue y que diga, hoy Señor no quería ir al culto, pero aquí estoy. Dice que si la carne no quiere venir, arrástrela, porque ella no se manda. Aunque usted tenga que venir arrastrando una pata, usted le dice, carne, nos vamos para la iglesia. ¿Ah? Que estaba muy rica la camita en el sueñito de la tarde. Lo siento, pero el culto es a las 4, y a las 4, antes de las 4 tengo que estar porque hay un momento de intercesión. Amén.
Así que, amados, dejemos de buscar a Cristo donde no está. Y orémosle al Señor para que se nos revele. Orémosle al Espíritu Santo para que Él nos muestre el camino. No andar siguiendo doctrina de hombre, no andar siguiendo palabra de hombre. Dice la palabra, y llegarán tiempos donde te dicen el Cristo está allá, el Cristo está acá allá, está en todo lado y no está en ningún lado. Primeramente busquemos a Cristo donde sí está, en el hermano, en el necesitado, como dice la palabra, en la unidad de la iglesia, en la obediencia. Y después Él se va a revelar a nosotros. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Mi alma lo alaba. Espero haberle contestado a ese hermano. Espero que la respuesta le haya sido satisfactoria. Y yo sé que me va a escribir. Ojalá que sea con buenas noticias. Amén. Amén. Quedamos despedidos. Desde una palabra de aliento. Cada uno es una palabra de bendición antes de salir. Y recuerden, nos estamos viendo. Santo es su nombre. Amén. Bendito Señor. Amén. Gloria a Amén. Dios.